vamos a darle paso a la última parte de esta segunda sesión del seminario online de periodismo musical, a cargo de Rosa Marchetti. Chao, José. Rosa Marchetti, que no quiero usar palabras muy grandilocuentes para que nadie se asuste, pero bueno, básicamente Rosa es una de las más acuciosas investigadoras de la historia de la música cubana que tenemos hoy. Es un lujo poder compartir con ella siempre, poder leerla, porque además es una persona incansable. Su día no parece que tiene 24 horas cuando vemos todo lo que hace. Y bueno, de cara a un público lector, esto empezó a ser más visible en los entornos digitales, al menos con la creación de ese blog magnífico que es Desmemoriados, Historia de la Música Cubana. Y bueno, precisamente para hablar sobre los blogs y el periodismo musical en este caso, es que la hemos invitado. Rosa, te cedo la palabra y me dices cuando quieras que comparta esa pantalla. Hola Rafa, ya si quieres, bueno, podemos compartir ya la pantalla. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Mi nombre es Rosa Marchetti y como dijo Rafa, quizás lo más importante de cara a esta invitación que tan gentilmente me ha hecho Magazine MPM es conversar un poco acerca de lo que yo considero casi como una especie de hijo, mi blog, Desmemoriados, Historias de la Música Cubana. Debo decir que más de la mitad de mi vida yo he estado vinculada, dedicada a la música y a los músicos cubanos. Y de alguna manera he transitado por la vida musical cubana a través de diferentes funciones, de diferentes roles. La creación de mi blog es más bien una especie de catarsis, de procesamiento de una necesidad que detecto y que a partir de 2014 decidí canalizar a través de la creación de mi blog. No tenía ninguna experiencia antecedente, sí había tenido referencias en blogs que me interesaban mucho en aquel momento, blogs dedicados a la música cubana o al tema de la cultura cubana en general. Mi amiga Yelanis Hernández Fusté, una periodista magnífica, en aquel momento del periódico Juventud Rebelde, tenía un blog llamado Música Cubana, que no continuó, pero que a mí me parecía muy sugerente. Y de alguna manera en la idea de crear Desmemoriados estuvo la experiencia muy breve, fue la experiencia de Yelanis, pero sumado a esto también la experiencia de encontrar varios blogs generalistas dedicados a la cultura cubana, al tema cubano, a la diáspora cubana, donde el tema de la música estaba presente, pero quizás no como a mí me hubiera gustado reflejar. Es decir, yo notaba que había una presencia insuficiente en Internet de las miradas acerca de la música y los músicos cubanos generadas desde Cuba. Y esa fue una de las motivaciones mayores que tuve para decidir comenzar mi blog. Yo veía también cierto sesgo y cierta omisión en la valoración que hacían los medios oficiales cubanos acerca de músicos cubanos que por algún motivo eran sencillamente silenciados o no referenciados, principalmente aquellos que decidieron radicarse en otro país o que tenían determinadas posturas políticas. A mí siempre he defendido la idea de que la música y la cultura es una sola, el acervo musical cubano es uno solo y todos deben estar dentro.
Esas fueron quizás las motivaciones fundamentales desde el punto de vista musical. Ahora, desde el punto de vista psicológico, yo pienso que la libertad que me brindaba el crear un blog fue uno de los acicates más grandes que tuve en este sentido. Podía escribir de lo que yo quería, podía reflejar el resultado de las investigaciones que yo venía haciendo y que producto de la propia política editorial, la situación en Cuba con respecto al trabajo de las editoriales me hacía muy poco probable poder publicar tanto como quisiera. Ese es uno de las de los grandes valores que para mí tienen los blogs. Y en el caso de los blogs de música, el mío se diferenciaba bastante de lo que se estaba viendo en el espectro, en el ciberespacio. Porque mi blog está dedicado exclusivamente a la música y los músicos cubanos o músicos de otros países que tuvieron determinadas historias relacionadas con la música cubana. Y no es un blog donde yo en primera persona cuento cosas, sino es un blog que refleja resultados de investigaciones, acercamientos a músicos, entrevistas, vivencias. Es decir, es un blog un poquitico diferente a lo que en el momento que yo lo creo estaba ocurriendo en la blogosfera. Habían blogs interesantes, casi todos a partir de una óptica personalista, es decir, la manera en que asumía un determinado género, una determinada música, un determinado segmento de la vida musical, las personas que decidieron convertirse en bloggers. Primeramente tuve Desmemoriados en la plataforma Blogspot. Después me pasé a WordPress porque entendí que necesitaba no solamente reflejar lo que estaba investigando y escribiendo, sino hacer mucho más interactivo y mucho más rico el blog. Y WordPress me brindó esa posibilidad de incluir de una manera muy fácil videos, fotos, una serie de herramientas, de elementos, files de MP3 que pudiera compartir sin tener problemas con los derechos, lógicamente, y las conexiones a YouTube, de manera tal que cada entrada pudiera tener esa riqueza quizás comparativa o esa riqueza inmersiva también. Mi blog tiene la característica de ser yo la única persona que escribe en él. Soy la única persona que escribe, soy quien busco los temas, quien los investigo, pero tengo una gran red de personas que yo le llamo la familia de desmemoriados, porque realmente siempre están ahí, leen, interactúan, sugieren cosas, aclaran cosas, colaboran con determinados datos, informaciones. Entonces, esa interactividad que inicialmente puedes no prever que te va a ocurrir con el blog, realmente se logra concretar cuando tú aprovechas las posibilidades que te da el blog como una herramienta de publicación que va más allá de eso. En apoyo al blog propiamente dicho, creé un canal en YouTube que se llama Desmemoriados Música Cubana para un poco descargar quizás el peso de cada entrada y que pudiera haber referencias directamente a el canal de YouTube, pensando siempre en el interés de los lectores, de los internautas cubanos que ya se han referido aquí, Rafa y también los que me antecedieron, en cuanto a las dificultades que tenemos en Cuba para poder acceder a las distintas posibilidades en Internet. También tengo la página Desmemoriados en Facebook, que es
quizás la red social donde más interactúo, porque la inmediatez de Instagram y de Twitter no me va mucho con el trabajo del blog. La estructura y el diseño que elegí, pues ya viene motivada por el propio diseño que quise darle, de manera tal que no tuviera muchos cambios en cuanto a su diseño, que las personas lo identifiquen siempre, ese público, ese lector que va asiduamente al blog, que lo encuentre fácilmente a través de una tipografía, de un color y de una manera de presentar a través de un slide con fotos que identifican cada una de las entradas y que tienen a su vez el título de esa entrada. Yo considero el blog como una de las herramientas en estos momentos fundamentales para quienes queremos de alguna manera contribuir a rescatar ciertas zonas de la música cubana que no están reflejadas o no están de la manera que queremos reflejadas en otras publicaciones, en otros medios, incluso en otros medios online. El blog permite ese acercamiento a esos temas, permite a su vez, me permite a mí como gestora, como autora también, aportar una especie de perfil de identidad en cuanto a las temáticas que voy abordando. Y conseguir también con esto una especie de nicho dentro de la musicografía, dentro de la historiografía musical, un lugar que pueda ser un referente para quienes están buscando un poco más en cuanto a esas historias de la música cubana, a esas historias de músicos cubanos. No tengo que decir la riqueza que caracteriza nuestra música, la expansión que esa música y esos músicos tuvieron por el mundo y realmente contribuir a que todo esto quede de alguna manera amena, gráfica y documentada, además me parecía importante. Yo le presto mucha atención a la narrativa porque Internet tiene unas normas que son incluso psicológicas. Tú tienes que captar al lector en la primera frase hasta en el título, para que ese lector permanezca en tu página, en tu blog, leyendo lo que tú le estás proponiendo. Le presto muchísima atención a la narrativa, le presto mucha atención, pero incluso más allá de lo que hoy normalmente se consideran como normas, como los SEO. Yo me guío un poco por esto, pero también me guío por otras intuiciones, porque los estilos en la redacción y todas estas cosas tienen mucho que ver con uno, pero tienen mucho que ver con la experiencia. Con la experiencia que uno tiene compartiendo este tipo de informaciones. Mi blog, debo decirlo, no es típico, no es usual, no se rige quizás por las normas que otros se regirían dentro de Internet, hay mucho de intuición, pero para mi satisfacción tengo que reconocer que a lo largo de estos años, desde el 2014 hasta hoy, he aprendido muchísimo de cómo acercarme a ese lector, de cómo plantear, enfocar y abordar aquellos temas que pienso que les pueden interesar de una manera u otra. Trato mucho de evitar la simplificación. Soy de las que creo que Internet es universal y cada persona va al nicho que le interesa. Yo no pretendo, ni creo que ningún blogger pueda pretender tener una aceptación universal. Yo pienso que cada persona va a buscar lo que le interesa. Y si lo encuentra, se fideliza a tu espacio. Por esto creo todavía en que
no hay que simplificar. Yo pienso que hay que dar cultura, yo pienso que hay que hablar en los lenguajes de los tiempos, y en este momento me parece que tratando de utilizar las herramientas que tenemos para llegar a esas generaciones que son mucho más jóvenes que nosotros, las que vienen, que por determinados motivos no pudieron acceder a determinadas informaciones y las están buscando y las están descubriendo ahora. Yo pienso que eso es algo que está dentro de las ventajas que tiene tener un blog. A mí, mi experiencia personal es muy, muy emotiva cuando constato que muchas personas que emigraron de Cuba, siendo niños o siendo adolescentes, descubren o redescubren o se reencuentran con su cultura, con su música, cuando están ya, o sea, desde el lugar donde están viviendo ahora. Cuando están fuera de Cuba, siendo emigrados, se reencuentran con esa cultura. Y a mí me gusta mucho que interactúen en mi blog y que encuentren en él temáticas que realmente no están en publicaciones de medios oficiales u otras publicaciones, o están, pero con otras miradas, con otras maneras de enfocar. Yo no soy musicóloga. La musicología se dedica a otra cosa, se dedica al estudio de los procesos internos de la propia música. Mi función siempre lo he asumido así. En primer lugar es comunicar desde la gran satisfacción que me da investigar y escribir. Interpretar ese interés que puede tener lo que hago, que puede tener las propuestas de mi blog. Pienso que cualquiera que decida no ceñirse a las posibilidades editoriales del libro impreso puede encontrar en el blog una manera de comunicar, pero una manera también de satisfacer esa inquietud, esa necesidad de escribir, de comunicar y de reflejar el resultado de las cosas que ha ido viviendo, que ha ido descubriendo. Yo tengo le tengo mucha fe al blog como herramienta y como instrumento de cultura, siempre y cuando lo entiendas como tal, como que las posibilidades que tiene como herramienta, como instrumento, permiten desde dedicarse a temas diarios, cotidianos, personales, hasta aspectos de otro tipo de trascendencia o de otro tipo de anclaje dentro de la cultura propiamente. Yo pienso que el blog también son experiencias personales buenísimas, desmemoriados. Me ha dado la posibilidad también de interactuar con muchos músicos que yo no conocía, que de una manera u otra se han visto reflejados en mi blog, en sus entradas, y han establecido contacto, han propiciado un enriquecimiento informativo, precisión de momentos, de datos, de fechas, de historias, de anécdotas de sus respectivas carreras. Eso es algo que no consigues con el libro impreso. Eso es algo que ocurre en el momento, en la cotidianidad, y que te permite establecer esa interacción. Yo también, entre las bondades que le adjudico al blog como herramienta o instrumento, es la posibilidad que tienes, y esto es muy tentador, de cuantificar esa relación, es decir, de conocer qué tanto está impactando lo que estás haciendo en determinadas comunidades, en determinados sectores, en determinados países. WordPress como herramienta editorial o como herramienta de publicación brinda esa posibilidad, que es realmente muy de agradecer, porque es también lo que te permite estar siempre
informada y siempre sobre el impacto que está teniendo, el impacto o no, positivo o negativo que está teniendo lo que estás haciendo con tu trabajo. Bueno, yo digo que es un trabajo porque me lo he tomado en serio absolutamente desde que lo creé. Es un trabajo porque además de mi trabajo cotidiano, es algo a lo que le tengo que separar tiempo en mi agenda, tiempo de investigación, tiempo de escritura, tiempo de realización. También, al ser una herramienta cultural, tienes una responsabilidad con lo que estás comunicando, con lo que estás diciendo. Tienes una responsabilidad con la veracidad, tienes una responsabilidad con la seriedad y tienes una responsabilidad con el tratamiento de esa información, porque no es un blog de crítica musical, es un blog que puede tener de crítica musical, pero es un blog informativo y valorativo. Entonces, es algo que me tomo absolutamente en serio. He tenido muchísimas satisfacciones inesperadas totalmente, a través de mi trabajo para Desmemoriados. Gracias a Desmemoriados, hoy estoy vinculada a la colección Gladys Palmera, la mayor colección de música cubana y afrolatina del mundo en discos de vinilo, una obra monumental que la mecenas Alejandra Fierro Eleta, la mecenas y radialista Alejandra Fierro Eleta, y ha impulsado desde su propia posibilidad personal. Ella es una de las mayores coleccionistas, es la mayor coleccionista de este tipo de música y es realmente no solo un honor tremendo, no solo un lujo, sino es algo que realmente nunca pude pensar que iba a poder trabajar en una colección de estas dimensiones, con esta gran importancia cultural y que me ha enseñado tanto, de la que tanto he podido aprender. Alejandra lleva esta colección en paralelo con su labor en Radio Gladys Palmera, de la que ya habló mi colega José Fajardo, que me antecedió. Pero la labor de la colección Gladys Palmera ha sido realmente importante en mi vida y partió de Desmemoriados. Pude también, a iniciativa de Alejandra, llevar Desmemoriados a la radio en un programa temporal que tuve, donde llevé a la radio, al sonido con música, muchas de las historias que aparecen en mi blog. Es un programa que dejé de hacer porque yo no soy una mujer de radio. A mí no es algo que se me dé muy bien, aunque otras personas digan lo contrario. No es un medio donde me siente tan cómoda. Pero indiscutiblemente el archivo que queda en Gladys Palmera y que está disponible para todos ustedes es una apoyatura, una herramienta decisiva, crucial, para poder evaluar un poco este universo que yo le llamo a mis desmemoriados. Complementa el blog en sí mismo, el blog con sus entradas escritas, interactivas, con audios, complementa el canal de YouTube y la interacción a través de Facebook, donde comparto cada una de las entradas y que es donde a veces suceden los mayores debates, los mayores análisis, incluso más que en el propio blog, donde se dejan comentarios, pero también hay muchas personas que conducen e introducen el debate a través de las redes sociales, a través de Facebook. Yo no voy a hablar mucho más. Yo les invito a que visiten, los que no la conozcan,
visiten mi blog. También les invito a aquellos que tengan algo que decir, algo que contar sobre la música cubana, que hagan lo mismo, que se animen y valoren el blog como otra herramienta más. Después, con el tiempo, han surgido otras herramientas en las redes, los podcasts sobre los cuales ya se refirió una voz autorizadísima que es Alex García Mac, también son otra posibilidad, pero es otra cosa. A mí me interesaba mucho dejar en internet ese espacio, me interesa mucho, no paro de escribir. En estos momentos ya Desmemoriados cuenta con 90 entradas. Tuve la suerte que en 2016 amigos colombianos, encabezados por el inolvidable Rafael Bassi La Barrera, se motivaran a hacer una selección de los textos de mi blog para publicarlos. Y esa fue la primera edición de una selección de textos que salió bajo la editorial de La Iguana Ciega de Barranquilla. Con posterioridad, gracias a Silvio Rodríguez, quien se interesó también en que quedara en papel otra selección de Desmemoriados a través de su editorial. Ojalá se publicó un libro del mismo nombre, Desmemoriados, Historias de la Música Cubana, que está disponible también en internet. La existencia de los libros me hace pensar siempre en que, además del blog, eso es una opción importante para difundir también el trabajo del blog y, en definitiva, sus contenidos. En Cuba, como se sabe, todavía no podemos aspirar a un alcance universal de Internet a toda la población, y la posibilidad de tener esto de diversas maneras, desde el libro impreso hasta en el paquete, si algún día pudiera estar, pues cumple con mi objetivo, que es en definitiva difundir cultura, difundir esas historias, que esas historias se conozcan. Yo tengo que decir que nunca he pensado dejar Desmemoriado. O sea, por mucho trabajo que he tenido y que tengo, por muy tentadores que pueden ser otros espacios, otros formatos, otras maneras de acercarse a estas historias, yo en el blog siento que es donde soy, donde puedo decir todo lo que quiero sin pensar absolutamente en ningún inconveniente, y donde me parece que establezco la comunicación más directa con las personas que se interesan por estos temas, que me siguen, que dejan comentarios y que con su presencia o con su lectura contribuyen a que las estadísticas del blog sean muy aceptables. Yo las considero, para un blog que no es generalista, para un blog que no acepta publicidad, que no acepta anuncios, para un blog que en definitiva se refiere a un nicho determinado de una cultura o de una música determinada. En cualquier caso, soy defensora de los blogs, sigo otros blogs de músicas de otros lugares, pero me esfuerzo muchísimo en que Desmemoriados llegue y sea lo que la gente espera, lo que los lectores esperan. Y nada, yo creo que es algo que me apasiona y no sé, pero creo que no pienso dejar por el momento. Rafa, no sé si quieres que me refiera a algo más, alguna pregunta. No, yo quería preguntarte, igual aprovecho para decir que si alguien quiere hacer alguna pregunta lo puede dejar en los comentarios. Que hables un poquito de ese proceso de investigación, ¿no? Este mundo de una sola Sí. persona que tú has construido, a mí en serio, me parece fascinante
porque yo sé lo que es llevar un blog y vamos, yo llevaba un blog por un divertimento y tenía eso mismo, ¿no? Un tono súper personal en la cual podían confluir muchas cosas, pero este espacio de Desmemoriados tiene una concepción y un rigor que las has podido dar en todos estos años que es realmente impresionante y es loable, ¿no? Ese compromiso que tú tienes con la cultura y con la verdad, ¿no? O al menos con la historia, vamos a decir, pues la verdad es algo más llevado y traído. Eh, a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Cómo tú has llevado esto adelante con un sentido vocacional tremendo. O sea, tú lo decías al principio, ¿no? Esto no es un trabajo, sí, y es un trabajo, pero es absolutamente no remunerado. Por tanto, Totalmente. es más impresionante, ¿no? En ese día extra o paralelo que tú tienes, después, Sí. además de trabajar, cómo vas encontrando, ¿no? Espacios para eso, ¿no? Entonces, me gustaría si puedes comentarnos un poco, ¿no? De qué rutinas, qué estrategias usas para seleccionar un tema, por ejemplo, y entonces cómo vas construyendo esas fuentes que vas desarrollando. Esa es una pregunta. Mira, nada fue igual que como al principio. Al principio, por supuesto, yo empecé sola eh, y casi el blog empieza con una molestia enorme que me causa un escrito periodístico que veo. Se iba a reinaugurar el Hotel Capri y las personas que llevan la comunicación en el Ministerio de Turismo cubano no encontraron nada mejor para destacar de la historia del Capri que su relación con la mafia del juego. Entonces, ahí no había una sola referencia a todo lo que culturalmente pasó en ese Salón Rojo que fue tan importante. Y entonces eso a mí me motivó a escribir. Yo me molesté muchísimo y de un tirón escribí algo ahí. Ya yo estaba con la concepción del blog y pensaba comenzarlo con otra cosa y de hecho lo empecé con otra cosa, pero lo armé después de manera que lo primero no fuera esta descarga sobre mi insulto con lo que habían escrito sobre el CAP. Así empecé. Y por supuesto, tú sabes que he trabajado con la música desde montones de funciones, como he dicho. Yo no soy músico, pero he trabajado para la música y para los músicos. Eh, Al principio, bueno, las herramientas de investigación eran las tradicionales, yo investigué siempre y siempre guardé clips, recortes de periódicos, leía, tengo una colección de libros sobre música, todo eso. Pero hubo un momento en que ya tuve más tiempo para hacer todo esto que o sea, que convertí en el blog. Inicialmente, las herramientas de investigación eran esas tradicionales más las que yo fui encontrando en internet. Para esto me tenía que quedar después de mi horario de trabajo en la oficina para tener una colección medianamente decente en aquel momento para poder entrar en algunos sitios. Yo a lo largo de estos años sí te puedo decir que una de las líneas fundamentales en las que me he enfocado es en detectar y manejar las mejores fuentes de información, porque sabes que hay que discriminar. En Internet está todo, pero tú tienes que saber dónde está la verdad dentro de ese todo. Y entonces el manejo de esas fuentes digitales eh, te acorta bastante tiempo una vez que ya las tienes identificadas. El identificarlas lleva bastante tiempo. Por otra parte, no sé, yo no tengo un método establecido de investigación. Yo normalmente parto de mi conocimiento, de lo que sé de un fenómeno. Por ejemplo, la entrada más reciente de mi blog, que es la historia de Marion Sunshine, la mujer que estuvo detrás del éxito mundial del manicero. Esa era una historia que yo conocía parcialmente y que todo el mundo conocía parcialmente. Nadie sabía bien quién era Marion Sunshine.
y nadie sabía muy bien el vínculo con los Aspiazos. Entonces, eso fue una investigación que a mí me tomó muchísimo tiempo, pero yo voy solapando investigaciones a veces. Esa historia la investigué en paralelo en el último año. Yo estaba escribiendo el libro sobre Celia en Cuba y entonces voy solapando algunas investigaciones. No, yo soy la única que escribe en mi blog, pero tengo que decir, y siempre lo pongo al final de cada entrada, las personas que me colaboran, que me ayudan, a las que yo sé que le puedo pedir, tienes algo sobre esto, o personas con las que son mis amigos y con las que comento y me dicen, no, pero yo sobre eso tengo tal cosa. En primerísimo lugar, tengo que nombrar a Jaime Jaramillo, un investigador y uno de los mayores coleccionistas de audiovisuales de música latina. Jaime es colombiano, es una persona absolutamente generosa. Yo creo que la generosidad es su rasgo más, la generosidad y la humildad son los rasgos más destacados de Jaime. Y yo siempre he tenido mucha colaboración por su parte. Muchas otras personas me han ayudado, muchísimas personas. Tengo que decir que cuando empecé a hacer el blog, una de las mayores colaboraciones y contribuciones que tuve fue de la colección Gladys Palmera, a través de Tommy Maney, uno de sus curadores y responsable del fondo, que supo entusiasmar también a Alejandra con lo que yo estaba haciendo. Y así, como norma, al final de cada texto yo pongo los nombres de las personas que me han ayudado a poder escribir y recopilar fotos, videos, etcétera. Sean familiares, no sean familiares del músico, estén relacionados o no con la historia, etcétera. Yo realmente soy una apasionada de la investigación, soy muy chismosa en ese sentido porque me gusta mucho investigar, me gusta el detalle, me gusta sobre todo los contextos. Considero sumamente importante reconstruir la reconstrucción de los contextos. Entonces, yo no te sabría decir exactamente cómo es que yo me organizo. De pronto hay un tema que me apasiona y le puedo dedicar muchísimo tiempo a eso, quitándole muchísimas horas a mi sueño, como a mi descanso, como te podrás imaginar. Fui beneficiada por el confinamiento porque ese tiempo trabajaba y como no podía salir, era todo el tiempo dedicado a escribir y a investigar. Pero ninguna obra, ningún trabajo, ninguna cosa de este tipo, tú lo puedes hacer solo. Yo escribo, yo soy quien escribo, quien determino la línea editorial, soy quien busca o sea, pero muchísimas fotos, todas las fotos tienen crédito, yo pongo quién me dio las fotos. Es decir, es esa red, es ese enjambre del que yo hablaba, de personas que se convierten de lectores en colaboradores, que me van aportando también cosas, información. Yo, por ejemplo, cuando empecé con Desmemoriados, tuve muchísimo apoyo de Darcy Fernández, que en aquel momento era mi jefe y fue una de las personas que más me entusiasmó para continuar, para hacerlo, que me permitió quedarme fuera de hora de trabajo para poder hacer determinadas búsquedas, etc. Hay otras cosas que yo he hecho, no solo para mí, que han beneficiado a Desmemoriados, pero que han beneficiado también, en definitiva, a otros musicógrafos, investigadores y al que venga detrás. Yo detecté que una de las revistas más importantes, o la revista más importante del espectáculo cubano, era la revista Show, una revista que no es ampliamente conocida, pero que fue muy importante, que se editó desde 1954 a enero de 1962, con 89 ejemplares, 89 números. Y en esas locuras que me da a mí a veces, yo decidí, yo fui, por distintas razones, pude comprar 27 números impresos de esa revista, y fue cuando me di cuenta de su importancia y decidí, esta revista hay que digitalizarla. Y me pasé 5 años completando también una especie de crowdfunding espiritual, completando los 89 números de la revista. Los digitalizamos mi sobrino Robertico y yo,
y una parte que me aportó la colección Gladys Palmera, ya digitalizada por indicaciones de Alejandra y entusiasmo de Tommy. Y con esto están digitalizadas todas las revistas. Decidí hacer un disco multimedia en aquel momento, eso fue como en el 2015, 16, qué sé yo, 2015 creo que fue, para poderla donar a las bibliotecas. O sea, yo me he beneficiado de eso, pero los investigadores también. Y los periodistas y quien quiera consultar eso está en las bibliotecas, y ahora estoy tratando de ver cómo es que puede esto estar disponible online también. La multimedia tiene una especie de breve ensayo sobre la importancia de la revista y una semblanza biográfica de su creador y director, el doctor Carlos Manuel Palma, que fue un personaje absolutamente singular en la vida habanera. Y esa multimedia tiene opción de búsqueda, son PDFs, puedes buscar un criterio y te aparecen todas las revistas donde aparece ese criterio. O sea, eso también es algo que hay que agradecérselo a Desmemoriados, porque la motivación fue justamente eso. Y así, cada vez que puedo, soy también apasionada de rescatar publicaciones. Me interesa mucho todo ese mundo, me obsesiona la desmemoria, por eso mi blog se llama Desmemoriado. Sufro de pensar que hay periódicos en la Biblioteca Nacional que se echarán a perder y no estarán digitalizados nunca, y no están en ninguna otra parte, y revistas, y cancioneros, y muchísimos elementos impresos que en aquel momento eran lo que son hoy las plataformas digitales, en fin, las páginas web, todo lo que tenemos ahora en Internet. Eso es un poco como armo las entradas de Desmemoriados y me organizo para poderlas hacer. Pues sí, no, parece que no, pero sí, sí, hay un método ahí, aunque sea muy intuitivo, inspiracional y Sí, emocional. todo es intuitivo porque yo no sabía nada, yo me pasé 3 días tratando de saber cómo se hacía un blog porque lo quería hacer yo. Y busqué la plataforma y después me cambié de plataforma y todo eso y ya. Rosa, y si puedes comentar un poquito, tal vez desde las experiencias, ¿no? Eso que hablabas antes del valor de la comunidad. O sea, Sí, yo creo que tu blog es un ejemplo de algo que se ha vivido con Internet, o sea, en un mundo pre-Internet, que vivíamos un poquito más desconectados en todo sentido, ¿no? Emocional y culturalmente. Los nichos se agotaban, digamos, en tu radio de acción físico, ¿no? Y sí, bueno, todo este mundo de Internet nos ha dado la posibilidad de conectarnos con personas con intereses afines a una escala global, ¿no? Y eso ha revalorizado un poco los nichos y en última nos claro. permite crear una comunidad, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo ha sido eso? Y bueno, sobre todo pensando en lo que comentas, ¿no? De que desde las redes sociales muchas veces es donde se arman los debates más interesantes, como entendiéndolo como un espacio de extensión de lo que pasa en el blog, ¿no? Que no se queda ahí solamente en ese texto Exacto. que escribas tú y se acabó el proceso, sino que puede haber una retroalimentación a partir de lo que se genere en las redes. Sí, eso es algo que yo fui consciente muy temprano de que la idea central para cualquier cosa que vayas a hacer en las redes y en Internet es que Internet es el mundo y tú no puedes pretender gustarle a todo el mundo ni que todo el mundo se interese en lo que tú quieres hacer. Lo tuyo y lo de los demás son nichos a los que acudirán los interesados y a partir de ese interés que se crean esas comunidades. Esto sí yo te digo que es algo que yo fui consciente muy pronto, que además me satisfizo mucho y que utilicé en el mejor sentido de la palabra como otra herramienta más de comunicación y de extensión cultural de alguna manera.
Estudio mucho las zonas de donde vienen los principales impactos y accesos a mi blog también. No tengo que decir que uno de los lugares fundamentales es Colombia, Estados Unidos. Saben todos que en Colombia hay un gran amor por la música cubana y hay muchísimos conocedores y estudiosos. Entonces, a partir de que yo empiezo a notar que no solo se dejan comentarios en el propio blog, sino que cuando los comparto en Facebook, empiezan a producir valoraciones, debates, solicitudes y ampliaciones. Esto es una de las cosas más interesantes que tiene, ¿no?, de estas comunidades informales, por decirlo de alguna manera. En muchísimos casos han aparecido personas que han comentado, que han complementado la información que yo he dado en una entrada de mi blog determinada, e incluso me han rectificado. Creo que me pasó en una o dos ocasiones. Y eso yo lo valoro muchísimo, porque esa es una verdadera interactividad. Y es de esa interactividad que es de donde salen las precisiones, la riqueza informativa, es de donde pueden salir incluso otros temas, otras maneras de enfocar o de abordar el fenómeno que estamos analizando. Y pienso que hay un elemento psicológico que propicia el blog, y es que las personas se sienten con la misma libertad que te sientes tú para escribir, se sienten ellos para opinar. Yo no dejo de responder un solo comentario. Esto es una de las cosas que quería insistir. Yo pienso que el que lleva un blog tiene que atender a las personas, a los asiduos, a las personas que llegan y que comentan. Yo no dejo de responder un solo comentario. Todos los comentarios tienen una respuesta de mi parte, tanto los comentarios transparentes como los que me mandan al correo. Todos yo los respondo. Y trato de satisfacer, a veces me sugieren temas, a veces me piden precisiones, y yo, por supuesto, esa interactividad yo creo que es importantísima. Y es una de esas cosas que permite el blog, que no te lo permite el libro. El libro no te permite esa interactividad inmediata. Entonces, por eso es que le concedo tanta importancia a esto. Realmente tú eres testigo, Rafa, de grandes debates que se han formado a partir de una publicación mía, debates, pero también mensajes y comentarios muy enriquecedores. Por eso es que yo no dejo de compartir nada, y lo hago en Facebook porque realmente es donde creo que hay el espacio para una mayor mesura. No es la cosa esta rápida de Instagram, que es más gráfica, o de Twitter, que es más inmediata. Pero realmente es... y otra cosa, me apoyo mucho en mi canal de YouTube, porque yo también soy cinéfila, soy una apasionada de los audiovisuales, y ahí trato de aportar mucha información también de los materiales que estoy compartiendo, que a lo mejor estoy linkeando el blog ahí, pero que la gente va a encontrar la información ahí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, Rosa, darte las gracias por hacer esa historia de un amor, por hablar de una canción Sí, que nos gusta. sí, sí. Y nada, no sé si querías dejar alguna última idea o... Sí, la última idea, aparte de agradecerles mucho a ti, a Darcy, a Magazine AMPM, por permitirme participar en este taller, en este seminario. La otra idea que quiero dejar es que no creo en las diferencias generacionales. Creo que hay gente interesada en diferentes temas de cualquier edad. Eso es una de las cosas más reconfortantes que me ha brindado a mí Desmemoriados. Tengo gente de todas las edades que se interesan por lo que escribo, y esas son la gente que quiero. Yo no quiero llegar al mundo como Michael Jackson. Yo quiero llegar a los que le interesan sobre lo que yo escribo.
Es lo que me interesa realmente. Y creo que sí, creo que el blog tiene, por lo menos el mío, tiene que ser tiene que estar al servicio de la difusión de nuestra cultura musical, del conocimiento y de que nuestra mirada, la de los cubanos de la isla, esté en internet, valorando nuestra música como nosotros la vemos. Bueno, Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a los que han participado y me han escuchado. gracias a ti, de parte puedo tomar el atrevimiento de darte las gracias de parte de todos los amantes de la música cubana y de la cultura en un sentido general por ese trabajo infatigable y tengo muchas ganas de que siga tan saludable como ha estado todos estos años. Así que gracias una vez más. Eso espero. Eso espero. Gracias a MPM siempre, a disposición de ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, con la presentación de Rosa Marchetti damos por finalizada la segunda sesión del seminario online de periodismo musical. Estas sesiones las vamos a colgar posteriormente en YouTube para que las personas puedan consultarlas, los que no han podido participar con nosotros aquí. Y bueno, darle las gracias una vez más a Rosa, a José, a Alex, a Pérez y ¿quién más faltó? Tengo un problema muy grande últimamente con los nombres. Fajardo, No, Fajardo. no, Enrique Blanc, estaba pensando en la primera sesión. Enrique Blanc, sí, Enrique Blanc, verdad. por acompañarme en esa primera sesión. Aunque sea algo que estuvo, digamos que promovido por las condiciones de la pandemia, me gustaría pensar que tenemos estas posibilidades tecnológicas para poder repetir Claro. encuentros de este tipo. No solo tiene que ser en un formato de seminario, como hacer unas mesas, intercambiar opiniones de diversos tipos y entonces, bueno, espero contar contigo, Rosa, y con otros invitados tan Bueno, buenos. yo te digo, como dice la original de Manzanillo, a la hora que me llames voy. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande.